Bueno, continuamos en esta segunda parte, el Talmud y los cristianos. ¿Qué hablará el Talmud referente a los cristianos? Bueno, se usa muchas palabras en este sentido, eh, ignominiosos, ¿no? En la doctrina justamente del Talmud o la enseñanza del Talmud se usa muchos nombres ignominiosos o nombres ignominiosos a personas. En este caso, nuestro Señor Jesucristo le ponen un nombre ignominioso o de oprobio o de deshonra, ¿no? Y a los cristianos también. Esto es muy importante entenderlo. Un nombre ignominioso, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, lo llaman ignominiosamente Jesús, cuyo significado significa que su memoria y nombres sean borrados. Yeshu, ¿no? Y de ahí viene Yeshua. Y esto es muy importante entenderlo. Más adelante lo voy a analizar esto. Porque cuando se habla, Josué simboliza a Jesucristo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y Josué en el hebreo es Yehoshua, ¿no? No es Yeshua. Entonces empiezan a jugar con diferentes palabras, quitarlas, y en la ignorancia de muchas personas y empiezan a adoptar estos nombres que no están en las escrituras, por supuesto. Y esto es muy importante, ¿no? El único nombre dado a los hombres es Jesucristo, ¿no? Jesús, Cristo en el griego, ¿no? Y es el único nombre dado a los hombres, Jesucristo, en el inglés, Jesús, ¿no? Jesus Christ, ¿no? Entonces es como que es el único nombre dado a los hombres, es Jesucristo, ¿no? Pero empiezan a jugar con nombres ignominiosos. Entonces, por favor, tengamos cuidado al usar la palabra Yeshua, porque los rabinos en Israel que odian a nuestro Salvador dicen Yeshua, ¿no? Entonces, en el punto, ese señor de Punto Breslev, o sea, premeditadamente empieza a hablar esta palabra. Por eso yo lo reté, ¿no? El único nombre dado a los hombres es Jesucristo, hermanos. No tratemos de que por hacernos ver como si supiéramos hebreo o querer adoptar palabras que ni siquiera conocemos. Entonces, para insultar a nuestro Salvador se dan nombres ignominiosos. Jesús, cuyo significado es que su nombre y memoria sean borrados. O sea, la finalidad es que se borre su nombre, y ese nombre es Jesucristo. A María, la madre de Jesús, estoy hablando en este sentido, de Jesús hombre, por supuesto, de nuestro Salvador, que era hombre y Dios a la vez. A María le ponen esta palabra ignominiosa, le ponen charía. Y charía significa estiércol, excremento. En el hebreo su nombre, o sea, eso es muy importante, porque en el hebreo el nombre propio es Miriam, ¿no? Pero ellos usan diferentes palabras ignominiosas y le ponen charía, que significa estiércol, excremento. Miren, cómo usan nombres ignominiosos. A los cristianos en el hebreo los llaman kedoshim, también se los dicen kedeshim, que significa hombres que no tienen honor, hombres de bajo nivel,
personas que ni tienen alma. Son parte del Goyim. Y en el Goyim, cuando se usa esta palabra, en el Talmud, se usa para decir de personas que no tienen ni alma ni cuerpo. O sea, perdón, no tienen ni alma, no tienen alma, son como animales. Y por ende no tendrían que tener derechos. Y peor ser llamados hijos de Dios. Entonces Jesucristo, que es nuestro Salvador, por supuesto que fue en contra de estas enseñanzas de los fariseos y los saduceos, porque ellos señalaban que solamente los que tenían un linaje podrían llegar a ser hijos de Dios. Y Jesucristo les dijo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, esto es muy importante entender. Y justamente las escuelas rabínicas que empiezan a señalar que Jesucristo no es el Mesías, se basan en estos estudios del Talmud, ¿no? Y eso es lo que no les dicen a ustedes, ¿no? A las mujeres cristianas les llaman Kedeshot, que significa mujeres que, o sea, que trabajan en prostitución. No quiero usar eso. Ustedes me entienden. Kedeshot, mujeres que trabajan en prostitución. Al domingo le llaman el día de calamidad. Es por eso que ahí salen, de esas escuelas rabínicas salen los adventistas para tratar de manipular y judaizar a la gente, ¿no? Y esto es muy importante. A la iglesia cristiana lo llaman, no lo llaman, deberían llamarlo así, Bet Atefilá, debería llamárselo así, casa de oración. Si no lo llaman Bet Atiflá, que es una casa de vanidad, una casa del mal. Entonces esto es muy importante, Bet Atiflá. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Se usan palabras ignominiosas. Dejemos de hacer experimentos, amados. La palabra del Señor es clara. Dice que el nombre de nuestro Señor es Jesucristo. He escuchado a personas decir que el Nuevo Testamento está en el hebreo arameo. No, cuando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo el hebreo era una lengua desaparecida y se hablaba el arameo galilaico. Y es imposible que Mateo se haya escrito en hebreo, porque ni los mismos hebreos hablaban hebreo, porque era una lengua desaparecida. Entonces, mucho cuidado con esos falsos que van ahí o traduciendo el Nuevo Testamento en el hebreo, en su supuesto hebreo, y hay que decirlo que son falsos profetas y falsos maestros. He tenido la oportunidad de hablar con uno en Santa Cruz, y hasta el día de hoy no me responde, pero sí son muy capaces cuando están en el púlpito, pero en el tema de debate se escapan ahí. Entonces, mucho cuidado. El Nuevo Testamento está escrito en el griego koine, y esto es muy importante. El Nuevo Testamento no está escrito en el hebreo arameo, o en el hebreo en este caso. Mucho cuidado. He estado viendo diferentes versiones de Biblias que están hablando que el Nuevo Testamento está en el hebreo, y eso no es verdad. No es verdad. Además señalan que en los cielos hablan todos hebreo. A ese punto llegan, ¿no? De fanatismo. Pero esto sale de estas escuelas. ¿No? Entonces, eso es muy importante señalar. Es por eso que, queridos hermanos, reflexionemos sobre estas artimañas que tiene Satanás. El nombre de nuestro Señor es Jesucristo. Entonces, dejemos de decir, por favor, nombres que ni sabemos, nombres que lamentablemente empiezan a hablar algunas palabras en hebreo y ya piensan que ya
¿no? Saben hablar muy bien el hebreo. Estoy viendo mucho eso en muchas iglesias. Bueno, a los libros evangélicos los llaman a Avon Gilayón, Avon Gilayón, que son, o sea, está diciendo en su significado, o sea, significa libros de iniquidad. Libros de iniquidad, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Para ellos la Santa Cena son ofrecimientos de estiércol, ¿no? De excremento. Esos son y eso es muy importante entender. Es por eso que muchos judaizantes empiezan a hablar de estas circunstancias, empiezan a acomodar, empiezan a manejar. Entonces es muy importante entender que el Talmud está basado en la Cábala y la Cábala adora y tiene su Dios que es una serpiente. Voy a empezar a explicar más adelante la Cábala, yo creo que la siguiente semana. Sin embargo, es muy importante entender esto. Bueno, las escuelas rabínicas que tienen con su base el Talmud y la Gemara, y entre ellas también la Mishnah, señalan e imponen que no se puede dar regalos a los cristianos, ¿no? Así dice en Ilkot Akum 10:5. Dice así: está prohibido dar regalos a los goim, pero está permitido darles a los conversos que viven entre los judíos. Porque se ha dicho al viajero que se detiene de vuestras ciudades, dadle de comer, a un gentil vendedle, es decir, vendedle, no dadle. O sea, hay que hacer negocio con ellos, con los cristianos, ¿no? No hay que ayudarles. Es la misma organización de la masonería, como ustedes lo van a estar viendo, ¿no? En los diferentes grados, por ejemplo, de la masonería, hay el caballero Kadosh. Y la palabra Kadosh en el hebreo significa santo. Entonces se va viendo que tiene una forma de organización de este movimiento sionista que tiene mucho que ver con la masonería, ¿no? Entonces esto es muy importante, muy importante. Como sale de la sinagoga de Satanás la masonería y también el Talmud, pero es lógico que se infiltren masones en las iglesias, es lógico que odien a los cristianos y hasta se pueden hincar supuestamente adorando a nuestro Señor Jesucristo, pero en el fondo son lobos rapaces. Es por eso que yo he visto en Bolivia muchos ecuménicos, pastores ecuménicos que, no, a mí me decían yo soy ecuménico de frente y muy arrogantemente, pero estos ecuménicos, cuando estaba la gente ahí empezaban a hincarse, ¿no? Sabemos que el ecumenismo es neopaganismo. Y las cosas hay que decirles por su nombre y significado, para no entrar a una dominación neurolingüística, como les decía. No es ecumenismo, es ocultismo. Entonces eso es muy importante entender, queridos hermanos. Bueno, vamos a continuar más adelante con la tercera parte del Talmud y los cristianos. Dios me los bendiga. Bueno, continuamos en esta segunda parte, el Talmud y los cristianos. ¿Qué hablará el Talmud referente a los cristianos? Bueno, se usan muchas palabras en este sentido, ignominiosos, ¿no? En la doctrina justamente del Talmud o la enseñanza del Talmud.